Estábamos trabajando en un grupo de escritores feministas y la mayoría eran mujeres blancas y también de media o alta clase. Y ya éramos escritoras bien comprometidas, ¿no? Pero no hemos publicado mucho. Yo recuerdo que yo he publicado como 3 poemas en una revista pequeña antes de empezar con este proyecto de This Bridge Called My Back. Y empezamos con la idea que íbamos a responder al racismo y clasismo del movimiento feminista en los Estados Unidos contra la feminista gringa, ¿no? Pero lo que salió fue un libro bien distinto, que la verdad solamente es cuestiones de racismo, era solamente un capítulo del libro y el resto habla de una cosa más importante, nuestras relaciones entre mujeres de color, africana, americana con latina, por ejemplo, entre nos y también entre latinas. Pero la otra cosa que fue bien importante, bien especial, que decidimos poner nuestra voz como lesbianas en el trabajo. Y eso fue en esa época, porque salió en el 81, fue una cosa bien peligrosa. In my own revolutionary path, I'm homegrown, Oakland, California, first U.S.-born daughter of immigrants from China. My father immigrated in 1912, my mother in 1933. We brought 3 sisters over to this country in 1933, and then we 7 children grew up in Oakland's Chinatown during the 30s, 40s, and 50s. Most of the Chinese immigrants worked as domestics, washing laundry, caning chairs, fishing, canning, sewing, operating small herb and food stores. With each birth of a daughter, my mother wept, because more than anything, a son was desired to carry on the family name. I did not know what this meant when I was a girl, but I began to ask questions, albeit in silence. Cultural norms from a small village in China to Chinatown in Oakland, California. And yes, sexism prevailed while Asian immigrants took the taunts of Ching Chong Chinamen and were excluded in 1882 in the Chinese Exclusion Act and told to go back where they belong. Girls don't talk or make their opinions known. Movies and teen magazines told me I should behave, how I should look, and if I didn't snag a man to marry me, woe and self-pity were my reward. Fortunately, things change. The personal is political, and my experience and that of other sisters and brothers interpenetrates our very lives. We are not isolated. We are not alone, nor are we condemned to live as victims on planet Earth because of our race, because of our gender, because of our economic class. It was damned exciting for me to go to college in my mid-30s for the first time. Here I was, a mere secretary, I thought, going to school. Wow, I'd meet young women and men who'd show me the way. I'd find out what the world is about. I'd exhilarate in what the experts in the humanities, in art and literature would tell me how to contribute to society. Hell, somebody had to tell me what to do. Meeting radical women. Meeting radical women at San Francisco State in the early 70s was pivotal to turning my life around. And of course, learning about our history as women, as working people, as people of color, as agents of change, radical change, coalesce in community with others. I never knew that a socialist feminist organization like Radical Women existed. I've been a joiner in high school and as a young woman. Groups like the Oakland Chinese Bowling Club attracted me. Becoming an active part of a political women's organization opened up opportunities that I had not been aware of. Those of speaking out
debating, giving criticism, taking it and not falling down on the floor, making decisions and organizing to get what we need. That I had a role in making things happen appealed to my once private self, and of which led me to become the first organizer of the Women Writers Union that began at San Francisco State. Thank you. And just being here and seeing all the posters and seeing all of you here and hearing the introductions and the welcoming, I realize how rich a history Radical Women has. Para mí particularmente, creo que el texto La Güera acompaña los procesos de activismo o de politización de la propia experiencia al permitir imaginar un ejercicio político que está dentro de la propia piel. Porque, como nos indicaba Cherry Moraga, se está hablando en este texto de un posicionamiento que comienza desde este darse cuenta de la posición que una ocupa como lesbiana en una sociedad determinada. Imaginar la política también no como algo que está en contra de un enemigo por fuera de nosotras, sino que también algo que se juega en nuestras propias prácticas, como el machismo, la misoginia, el racismo, también es reproducido en nuestros propios espacios. Violencia contra nosotras mismas, un poco lo que Nelly Wong nos decía de la piel blanca imaginaria. Y en ese sentido yo creo que este texto es un llamado a la localización y a cómo estas prácticas de identificar cuál es nuestra posición de opresión o privilegio en una trama de relaciones concretas nos puede llevar a establecer ciertas relaciones o conexiones políticas con otras colectividades o con otro tipo de identificaciones, pero también contiene en sí la posibilidad de establecer también qué tensiones tenemos con otras colectividades o otros grupos oprimidos. Es muy importante el poema de Joe Carrillo porque justamente habla de cómo desde una situación de privilegio de cierta forma resultamos exóticas para un ojo heterosexual, blanco, privilegiado, quizás formado en el campo de las mejores universidades, pero resultamos ser totalmente incómodas cuando tomamos nosotras el micrófono y queremos hablar y tomar la palabra respecto de nuestra propia posición, ¿no? Quizás lo más estimulante de revisar siempre y llegar una y otra vez a las herramientas del amo, nunca desarmarán la casa del amo de Audre Lorde, tiene que ver con que este texto ella lo presentó en el panel sobre lo personal y lo político, que fue una conferencia sobre el segundo sexo que se hizo en octubre en el 79 en el Instituto de Humanidades de la Universidad de Nueva York. El texto tiene pues varias cosas como que sirven como herramientas para conceptualizar de alguna forma esto que hoy en día llamamos interseccionalidad, pero me interesa ponerlo bien en claro en la reseña en términos de cómo ella hace también un doble juego y rescatarlo porque es importante contextualizar el momento en el que ella leyó ese texto y que tiene que ver con que en este caso ella es muy clara en establecer la diferencia en términos de raza, sexualidad, clase y edad, particularmente en cómo se armaron los paneles de esa conferencia. Y aquí es súper interesante ver algo que se repite hasta el día de hoy, y es que como en los encuentros, estos temas, los aportes de los feminismos lésbicos, o incluso como desde la misma decolonialidad, se toman como temas en específico, pero no se incluyen dentro de los grandes temas como voces que pueden hablar de los grandes temas, sino que como especificidades de las que los grandes temas hablan. Haciendo también relación con el poema de Jo Carrillo que reseñé recién,
este posicionamiento de Lord en ese momento tiene que ver con algo que es totalmente actual, y es esta práctica, y que justamente la práctica a través de la cual funciona el sistema, este gran sistema de dominación, que justamente estableciendo diferencias y hablando de ellas, pero no incorporando a esas diferencias o a esos otros construidos en la producción de su posición. Otro argumento que aquí se va encarnando en la elaboración del libro tiene que ver con la Prieta, los aportes de Gloria Anzaldúa, y en cómo ella va identificando, quizás también haciendo, una puede hacer ahora el juego con otra herramienta del amo, y que tiene que ver con esta práctica de fragmentar y poner una etiqueta a cada posicionamiento en el cual una se sitúa dentro del campo de su experiencia. Y en ese sentido ella nos habla de una experiencia que está traspasada por el tema de pues estar entre el movimiento chicano, estar entre el tercer mundo, estar entre el movimiento de mujeres, pero también dentro de ese movimiento de mujeres estar implicada como lesbiana, pero también con el movimiento gay, con la revolución socialista. Incluso ella identifica la magia y el ocultismo como formas que la constituyen a ella dentro de su existencia, y también como sujeta política. Y entonces por eso ella se autodesigna como una lesbiana feminista tercermundista inclinada al marxismo y al misticismo. Lo interesante de este texto también es revisar justamente esta parte donde ella define quién es mi gente, porque lo define no desde una sola localización, sino que es una localización que resulta del cruce de muchas otras, de un estar entre medio de muchas posiciones. Y por otra parte, dentro de este estar entre distintos, en un entremedio, está la idea de los grupos raros, la gente que no pertenece a ningún sitio, pero ese ningún sitio es un ningún sitio que está establecido desde el mundo dominante. Ahora, por eso ella identifica con mucha claridad que cuando no nos cuadramos con estas etiquetas, resultamos ser una amenaza, porque desbordamos de alguna manera el lugar que el mundo dominante quiere que nosotras ocupemos. Un poco también lo que veíamos antes con el poema de Jo Carrillo. El mundo dominante nos pone en una situación, nos describe, pero de acuerdo a lo que el mundo dominante quiere leer de nosotras y pues establecer como relaciones posibles de nosotras. Pero cuando no nos cuadramos con eso, para Gloria Anzaldúa resultamos una amenaza, y por eso es tan importante este texto en el campo de las posibilidades de la enunciación. El texto de Parker nos habla de cómo también hay que hacer una confrontación a estas versiones ilusorias de la revolución como algo limpio, rápido y claro, y por otro lado pensarla como si fuera algo de un solo sector de la población. Entonces, lo que ella dice es que también hay que derribar esa ilusión de que, por ejemplo, la gente negra solamente puede hacer la revolución de acuerdo a sus términos, o la gente indígena o los chicanos. Lo que ella está diciendo es que ni negros, ni indígenas, ni chicanos, ni asiáticos, ni gays, ni lesbianas pueden articular un movimiento de transformación tal como una revolución solo, sino que está hablando justamente de cómo es necesaria esta articulación, pero situándola en un campo altamente conflictivo. Ya lo vimos anteriormente con cómo al empezar esta reseña Cherry Moraga nos está hablando justamente desde otra perspectiva de lo mismo, o sea, cómo al situarnos y localizarnos en nuestra propia posición dentro de una trama de opresiones y privilegios, también aparecen tensiones con otros sectores de la población que están estableciendo también luchas políticas de transformación social o de revolución, si se quiere ocupar ese término hoy en día.